Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. Tiene que ver con la cuarentena, ¿no? En la cuarentena, uno le llama nacional, no es nacional el AMBA, pero la realidad es que parece nacional de la forma en que se debate, la implicancia que tienen y la preeminencia que tiene sobre ciertas cosas, ¿no? A ver, el IFE queda para esta zona, nada más. Así que podemos decir que la nacional, que va del 1 al 17 de julio, o sea, desde mañana al 17 de julio en un extenso debate, que hubo, ¿no es cierto?, una serie de discrepancias entre lo que es la provincia y la capital, con muchas idas y vueltas, con ministros de seguridad y ministros de salud que se dijeron cosas absolutamente subidas de tono. La realidad que hay un Rodríguez Larreta que es absolutamente contemporizador y se llegó a un acuerdo en esto. Ahora, amenaza de sanciones, hoy había, ¿no es cierto?, controles muy fuertes en todos los ingresos a la capital, como para ir minando la expectativa de la gente y desgastarlo, digamos, ¿no es cierto? O sea, van a limitar absolutamente los trámites, o sea, van a exigir hoy mucho más, dice que va a haber mucho más controles, porque claro, está el tema de las dudas muy grandes que hay del acatamiento. Si hay algo que llevó a un terrible debate entre las tres autoridades principales nacionales, por poner un nombre, estamos hablando del presidente Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y de Kicillof, si hay algo que limitó mucho esto fue este tema, ¿no? ¿Se va a acatar o no? Intendentes que decían, no tenemos cómo controlar, ¿qué vamos a salir a qué? ¿A castigar a la gente que de última en la desesperación está moviéndose? No queremos subir a un colectivo y bajar a alguien. ¿Qué se hace hoy acá? Yo venía para acá y veía gente en los semáforos, el famoso con la pelotita, el que te vende algo, que te limpia los vidrios, y no pueden estar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar? Esa gente está buscando cómo comer, digamos. Entonces es violento también para las autoridades avanzar sobre esto. Hay un desgaste grande, evidentemente, y este desgaste lleva a muchas dudas, ¿no?, respecto de qué pasa con el acatamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos muchas trabas, todos los permisos hay que hacerlo de nuevo. Lo que significa, ¿no es cierto?, hoy permiso con duraciones limitadas. Bueno, se ha puesto una serie de situaciones. Un debate que por ahí se empantanó en algunas cosas que cuesta creerlo, como el tema del running, por ejemplo, donde se ha dado una imagen como si el running fuera una característica de snob de un cierto grupo social. Y la realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene running donde usted busque. O sea, no es una cosa ajena. ¿Cuántos municipios hay que organizan maratones? Y las más grandes por ahí son organizadas por municipios como Berisso, digamos. No es que esto sea una cuestión, pero se ha dado esta característica, donde de repente el porteño haciendo running era como una mala imagen, y lo dijo el ministro Ginés González García, no era una cuestión de imagen. O sea, al final de la jornada, antes de ayer o ayer, no sé cuándo fue, lo terminó diciendo el ministro. Es un tema de imagen. No cambia nada, porque llevar esto a una discusión científica de cómo contagia una persona que está corriendo, caminando, realmente no tenía ningún tipo de sentido. Bueno, lo reconoció un poco, ¿no?, el ministro. Es una cuestión de imagen. La recta entró en el conflicto hasta el final hoy. Creo que todos dentro del partido mismo inclusive le empiezan a poner límites ya a este tema, esto de ir corriendo la valla permanentemente respecto de la fecha, ¿no es cierto?, de la cuarentena. Me parece que para Larreta no hay mucho margen de acción. Lo dijo en algunas declaraciones en el día de hoy, ¿no?, que si se achata más o menos el 17 ya se empieza a salir de una forma firme, a salir de la cuarentena. Claro, se han planteado cosas muy graves, el cierre de locales. Las experiencias que se lograron y las expresiones de las distintas cámaras y fueron muy fuertes, porque lo que dicen todos, hemos hecho todo el esfuerzo para volver a abrir, para poner, ¿no es cierto?, un protocolo como nos exigían, con la cantidad de exigencias que había, y a los pocos días nos vuelven a cerrar por una situación que, bueno, ya hoy es difícil hacerle entender a la gente que entró en un grado de desesperación para salvar su trabajo y el de mucha gente que trabaja acá. Había demasiados argumentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para oponerse a esto. Es decir, nos ponen el transporte como ejemplo y el transporte en el conurbano es mucho mayor. Aquí hay dos realidades distintas de cómo han enfrentado la pandemia tanto la provincia como la Ciudad Autónoma. Son temas totalmente distintos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ido sobre el árbol de contagio, ha ido haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo de epidemiología muy grande para ver cuáles eran los contactos más cercanos. Esto en la provincia se reconoció que no se hizo, o sea, fue el tema mucho más desordenado, con realidades sociales que por ahí hacen que sea mucho más complicado lo de la provincia, evidentemente. Pero bueno, hoy están hermanados en esto y en una batalla que se ha politizado demasiado, ¿sí? Muchos temores había en sectores industriales
Es decir, ¿cómo no nos vayan a querer cerrar? Bueno, esto se tomó con alguna limitación. A ver, por poner un ejemplo, la industria automotriz. Y la industria automotriz ha tenido el récord de los récords en abril, fabricar 0 autos. Esto no existió nunca. O sea, 0 autos, nada, digamos, estaba totalmente paralizada. Arrancó en mayo, fabricó 4.482, creo que era el número, o por ahí. La realidad que fue una cosa apenas incipiente, digamos, ¿no es cierto? Ha llegado a fabricar 90.000 autos por mes, o sea, una cosa absolutamente incipiente, pero ahora no lo quiere perder, porque no es que hoy día, bueno, cierro la puerta y vuelvo a empezar, no. Parar una fábrica significa muchísimos costos y arrancarla no le digo nada. Entonces, el sector automotriz ha planteado, sí, cuidado, y bueno, ha quedado dentro de las excepciones. No fue un tema, una decisión fácil esta prórroga, digamos. ¿Por qué? Porque ya hay un cierto grado de agotamiento en la gente, políticamente cada vez más complejo. Se ha politizado mucho este tema, la discusión de todo esto se ha politizado y se ha hecho cada día más difícil. En Jujuy se ha prorrogado, teníamos una cuarentena, habíamos vuelto a la fase 1 por 7 días. Esto vencía el miércoles, de ahí se prorrogó hasta el domingo, hubo 4 días más, digamos, y el día domingo, en la sesión del COE, el gobernador prorrogó esto por 7 días más. Hay margen de maniobra, da la sensación que Jujuy tiene por ahí una situación un poquito distinta, ¿no es cierto?, de hartazgo a la nación, pero es grande el hartazgo en la provincia de Jujuy. Es grande, hay muchos sectores que realmente han llegado al límite de esto. El comercio ha llegado al límite de esto, he visto, me tocó, ¿no es cierto?, ver situaciones realmente de no dar más, de gente con un grado de desesperación. ¿Cómo puede salir este tema? Claro, nos toca Jujuy ahora justo cuando tenemos realmente reconocida ya la circulación comunitaria, ¿no es cierto? Cuando empiezan a pasar unos casos en todas las provincias y ahora cuando tenemos que liberar parece una situación imposible, pero claro, hemos llegado a esto en el límite de la paciencia de la gente, de las posibilidades económicas. Volvemos a preguntarnos lo mismo, la gente ¿qué va a hacer con esto? El ejemplo del semáforo, por decir algo, el pequeño vendedor ambulante, la gente que sale a hacer su pan y sale a vender casa por casa, porque hay desesperación en este tema. No es fácil hoy decirle a todos, vuelvan a encerrarse en las casas. La gente misma que por ahí tenía un ahorro, algo que ya se lo consumió y hoy lo mandan de nuevo a la casa. Es difícil ver este tema. Creo que uno de los desafíos es qué es lo que sucede para adelante, ¿no? O sea, en Jujuy se han autorizado algunas actividades, un decreto que se conoció en el día de ayer. Claro, hemos llegado a 105 casos, 3 muertes, hace muy poquito. Si usted se va 10 días atrás, hablamos de 4 o 5 casos, claro. Impacta este tema, cuando uno ve el crecimiento de la curva, pero un crecimiento de la nada a 105 casos, entonces claro, una curva absolutamente fuerte, hay que ver cómo se la achica. Bueno, estos 7 días van a ser de alguna manera clave. Se han autorizado algunas actividades acá en Jujuy, un decreto el día de ayer, algunas que por ahí tienen exigencias que uno no las termina de comprender, ¿no es cierto? O sea, a ver, han actualizado a las rentas provinciales, municipales, a los servicios de recaudaciones. Uno mira rentas, ¿no? Rentas, a ver, uno tiene que pagar sello, como me ha tocado de repente a mí verlo. Y te dan turnos cada 10 minutos y vos entras a sacar el turno y de repente hay una sola persona atendiendo renta. ¿Por qué esto de guardias mínimas? Si lo que está haciendo es recaudar, la provincia necesita recaudar. ¿Cuál es el problema de tener una persona o 2 personas en sello, por decirte algo, y dar turno de una manera distinta, digamos? A mí me tocó ver esto un día de lluvia. Estábamos 9 personas en la cola, afuera, en medio de la lluvia, la gente que estuvo conmigo se va a acordar de lo que estoy hablando, y adentro había una sola persona atendiendo. ¿Y cuánto tiene renta? 1.000 metros cuadrados. O sea, ¿cuál es el problema de repente que haya 10 personas esperando ser atendidas adentro de renta y en vez de tener una persona en el box de sello y otra persona en la atención general, tener 2 y 2, tener 2 y 3? Si hay 15 boxes, pueden estar intercalados, se pueden tomar medidas. O sea, no entrar en esta psicosis, si se puede, en el marco de grandes medidas de seguridad, empezar a tener un ritmo de tratamiento distinto, de trabajo distinto. O sea, la óptica tiene que ser por turno. Y es difícil de repente establecer turno. ¿En qué va a cambiar? ¿Que una persona va a pasear una óptica? No es un comercio que uno va a ver si por ahí se engancha con algún pantalón. El que va a una óptica va con una receta, sabe lo que busca. O sea, hoy nadie está buscando anteojos de sol, estamos en invierno. O sea, la realidad es que hay cosas que se pueden liberar y por lo menos simplificar de alguna manera. O sea, a ver, no están autorizados ni plomero ni electricista. Y usted se rompe el calefón ahora en pleno invierno. ¿Y qué hace?
No puede venir nadie. El plomero que usted llama va a salir, va a venir a su casa solo, no te moviliza nada. Generalmente todo tiene, el que no tiene su moto, tiene su vehículo, no usa el transporte público tampoco. No se entiende por qué no están, por ejemplo. ¿Y qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer un viejito que se le paró el calefón, necesita una reparación o tiene un problema con su calefón eléctrico, o tiene un problema con la luz, ni qué habla si un electrodependiente? ¿Y qué hace entonces? O sea, hablamos de protegerlo, pero ¿y cuál es el sentido? Hay cosas que me parece que en el marco de la gravedad de lo que estamos viviendo se puede empezar a cambiar la mentalidad, a ver qué podemos soltar, dónde podemos apostar a la seriedad de la gente, cómo podemos ir modificando esto. A ver, peluqueros. Están prohibidos. Acá hubo tiempo que te podías cortar el pelo, han habilitado las peluquerías de vuelta, ahora han vuelto a cerrar. En Buenos Aires nunca la habilitaron. Hoy hay una marcha, creo, de peluqueros que piden por su trabajo. Ahora, ¿usted ha visto gente con la melena así? Evidentemente que todo el mundo se cortó el pelo. La realidad supera a las normativas estas. Usted ha prohibido en Buenos Aires los peluqueros en todos lados, pero en todos los programas donde usted ve, no está la gente con el pelo. Así la gente se siguió cortando el pelo. O sea, como si estuviera llevando adelante un delito. ¿Por qué? Porque, explíqueme por qué no está. Bueno, este pensamiento tenemos que empezar a tener los argentinos y a ver cómo empezamos a salir de esto, porque claro, el daño económico es tan grande que tenemos que empezar a idear una manera de ir saliendo de esto. Los comercios no dan más, Seguir cerrado de esta manera no da más. Esta metodología es muy sencilla de aplicarla, está muy fácil todo, pero el comerciante, el del día a día, el que sostiene esto, el que paga impuestos, el que mantiene este aparato, no da más. O sea, hay que empezar a pensar, y yo veo que nadie está pensando en ello, ¿no? En esta semana también apareció el tema del proyecto, del tema de la coca. Lo presentó el diputado Risotti con Gabriela Burgos y con Osmar Monaldi. Tiene que ver con algo que ya el gobernador lo había explicitado la vez pasada. ¿En qué consiste el proyecto este? Una modificación del artículo 15 de la ley 23737, la ley de estupefacientes, que hablaba que la tenencia de hoja de coca para su consumo o masticación no será considerada tenencia de estupefacientes. Es un poquito más largo, habla del té, infusión, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora lo que han agregado es la parte de comercialización. O sea, en el marco de este artículo hay un artículo que permite, ¿no es cierto?, este tema de la comercialización. ¿Qué se busca con esto? Se busca que la coca pueda entrar, ¿no es cierto?, legalmente, con su sello correspondiente, que tenga una estampilla, que venga con un remito, que haya importadores que estén inscriptos, comerciantes que estén inscriptos, que puedan ser controlados, que se venda como cualquier producto más y pague los impuestos correspondientes y que se termine este tema, ¿no es cierto?, que a Jujuy ha sido lo que nos ha costado tan caro en el tema pandemia. Porque ha sido el tema de la coca lo que nos costó tan caro. Entonces, terminar con esto de siempre, claro, es terminar con un negocio muy grande, ¿no? Porque que yo me acuerde, la coca es un negocio para la policía y para ciertos sectores de gendarmería, desde que yo tengo uso de razón. Trabajando en Canal 7 me acuerdo haber editorializado varias veces esto y me dijeron con toda claridad, fíjate qué estás haciendo, es un negocio muy grande, fíjate en qué te estás metiendo. Me acuerdo como si fuera hoy, y hace 10 años que venimos hablando de esto. Y es una realidad que por ahí, ¿no es cierto?, legalizada como está. Bueno, el proyecto fue entregado a Pablo Yedlin, al titular del tucumano, legislador tucumano, titular de salud, y bueno, vamos a ver qué trámite legislativo puede tener. En el marco de este debate que existe en la Cámara de Diputados de los temas a tratar, que solamente habían acordado tratar los temas de COVID, y en el encuadre que le han dado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que nos está pasando a Jujuy y Salta, con la gente que se nos mete por frontera, por el contrabando de coca, se le puede dar el encuadre que sea un tema de COVID y pueda ser tratado dentro de la legalidad y no esto que bueno, tanta enojo y pelea ha generado en la Cámara de Diputados. El IFE y el ATP han sido noticia también en la semana. ¿Por qué? Porque bueno, se ha hablado ahora que solamente va a ser para la zona del AMBA, va a ser para la zona de Chaco, que también la está pasando mal, y el Gran Neuquén. ¿Sí? El AMBA es Capital Federal y 35 municipios del Gran Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, en esto yo decía el otro día, volvemos a un avance más y un ataque más al federalismo, porque nos dejan a Jujuy afuera. ¿Qué Jujuy no estamos mal con este tema? ¿Qué Jujuy la viene pasando bien? ¿Alguien se ha puesto a hacer el número, lo que significa para Jujuy esto? Yo el otro día en la radio hablaba de que si son 167.000 los jujeños que reciben el IFE y usted lo multiplica por 10.000 pesos, estamos hablando de 1.670 millones de pesos. Estamos hablando del aguinaldo.
O sea, es como que los jujeños hemos recibido 2 aguinaldos a través del IFE, ¿no es cierto?, que te motorizan la economía. Que Jujuy deje de recibir, no es solamente un problema para la persona física que no recibe esos 10.000 pesos y que no tiene cómo comer, sino para la provincia como motor de la economía, porque esa persona que recibió los 10.000 iba derecho al almacén del barrio. No tenga duda, iba a pagarle la cuenta de almacenero que tiene anotada ahí. O sea, por lo que ha ido sacando ya, o sea, eso motorizaba inmediatamente y no eran 2 pesos con 50, reitero, era un monto similar al aguinaldo. Y los Jujuy lo va a dejar de recibir. Ya hay peticiones que se han hecho, he visto que el propio gobernador está llevando adelante acciones, el presidente del Partido Justicialista ha hecho lo mismo. Bueno, me parece que es algo que en este marco realmente no se puede parar. Ahora, de nuevo se prioriza la zona del AMBA. La zona del AMBA tiene privilegio con el transporte en los subsidios que recibe, 4 veces más que lo que recibimos en el interior. Claro, entonces pagan el colectivo 12 pesos. 12 pesos pagan el colectivo. Una locura. Esto genera, ¿no es cierto?, indignación en muchos lugares, porque tienen un transporte subsidiado, como tuvieron la luz subsidiada, como tuvieron el gas distinto. O sea, cualquier persona en Córdoba pagaba 2 veces más de luz que una industria en Buenos Aires, una competencia inadmisible. Pero estas cosas pasan, o sea, hay una desigualdad muy grande en este tema también. Bueno, hoy se da de nuevo con el IFE, vamos a ver cómo sigue la discusión, pero está planteada. El tema Vicentín ha sido la no noticia. ¿Por qué digo esto? Porque hace 10 días atrás era el debate de los debates. Hoy no se habla de Vicentín. Ha dejado de estar en la agenda. ¿Se dio cuenta de esto o no? Vicentín no está más en la agenda. Ha dejado de ser un problema. Ha dejado de ser un problema para Alberto Fernández. Ha pasado de ser un problema grave para el gobernador Perotti de la provincia de Santa Fe, que le quedó la brasa caliente en la mano. Pero hoy no se habla de este tema. No solamente se hablaba de esto, se hablaba que se estudiaba el tema Sancor para algún rescate, con características distintas. Sancor era una cooperativa, nada que ver, digamos, era otra cosa, digamos, ¿no es cierto? Se hablaba también de que Molinos Cañuela podía estar en este marco. Molino Cañuela, especialmente es en el tema trigo. ¿Qué tiene de características parecidas? 1.400 millones de dólares de deuda contra 1.350 de Vicentín. Esta es la característica positiva. Es una empresa que está funcionando a un ritmo distinto, que tiene, a pesar de semejante deuda, una economía un poco más saneada. La deuda con Banco Nación es la más alta de todos los bancos, pero no tiene la cuantía. Hablamos de 80 millones de dólares, no 300 como es Vicentín. Bueno, pero tienen similares características y algunos manifestaban que podía estar en el encuadre, ¿no es cierto?, de tratamientos parecidos. Hoy Vicentín ha dejado de estar en la agenda. Después del banderazo del 20 de junio parece ser que el tema ha dejado de estar en la agenda, parece que los números en la Cámara de Diputados no están y hoy no se habla del tema Vicentín. Reitero, hubo 2 fallos del juez Lorenzini rechazando peticiones que se habían hecho. Una tenía que ver con los interventores, la otra tenía que ver con una impugnación a que él continúe en la causa que presentó un acreedor. También fue contestada negativamente, lo trató una Cámara ¿no es cierto?, decidió no apartarse de la causa y esto también fue ratificado. Bueno, novedades de Vicentín que, reitero, es la no noticia, como que hoy está quieto y no se volvió a avanzar sobre el tema. El impacto económico de la pandemia también es noticia en la semana. Toda la semana aparecen cosas distintas de estas, ¿sí? Organismos que emitan algún comunicado. Toda la semana nos podemos asombrar con esto. Yo hoy rescaté 3, digamos. Uno, por un lado, lo que es el índice de actividad económica del mes de abril, una caída del 26.4%. Respecto de marzo cayó un 17.5%. 26.4% es respecto del mismo mes del año anterior, ¿sí? Los peores números de esto está la construcción con el 86.4%, hoteles y restaurantes con el 85.6%, el comercio con un 30%, industria manufacturera del 34.4%. Este es un número altísimo, potentísimo, porque genera muchísimo, genera mucho empleo. Es tremendo este número del 34.4%, pero bueno, esto es la actividad de abril comparada con abril del año pasado. En el medio de esto se conoció también ayer y hoy está en los diarios el informe de la FEDGRA, ¿no es cierto?, donde habla de los gastronómicos y hoteleros, de lo que están viviendo, que es concordante con lo que dice el INDEC en esto que acabo de leer, porque dice el INDEC que hoteles y restaurantes cayeron un 85.6% en el mes de abril. Lo que está diciendo FEDGRA, que habla en una emergencia de una actividad que da trabajo a 650.000 personas en forma directa, donde el 65% de la hotelería y el 75% de los restaurantes están en grave riesgo de cerrar sus puertas y no poder volver a abrirla. Esto es lo que dice la FEDGRA en su informe, con una caída interanual del 84%, con los salarios del mes de abril, donde más del
40% de las empresas no lo terminaron de pagar, están debiendo una parte del salario. De abril estamos hablando, no hablemos mayo y ya estamos a 30 de junio. O sea, la realidad es que habla de un sector que está tremendamente, ¿no es cierto?, arrasado por esta pandemia, que ha sufrido los embates fuertemente y que es un sector de mucha importancia de cara al futuro. Para poder encarar el futuro, ¿no es cierto?, para poder volver a restablecerse el turismo, es fundamental. Entonces, lo que hay que tratar es que la menor cantidad de gente se caiga en esto. Bueno, hoy lamentablemente vive esta situación. Y después, lo que dijo Fede Cámaras también, las declaraciones de Rubén Manusovich, el titular de Fede Cámara, que habló de que con este tema de la cuarentena en el AMBA, se van a cerrar en el país, entre los otros lugares que está decretada la cuarentena, 350.000 locales comerciales, de los cuales estima Fede Cámara que 100.000 no vuelven a abrir. O sea, un número aterrador, la verdad. Estamos hablando de 100.000 comercios, pequeños comercios que quedan en el camino, no es un número menor. Bueno, todos estos son datos que surgen durante la semana, y la semana que viene habrá otro del mismo temor, que uno lo va comentando, digamos, pero no hacen ni más ni menos que marcar la gravedad de una crisis que, si le ponemos el número que le ha puesto el FMI, habla que la caída de nuestro Producto Bruto va a ser el 9.9, pero que la mayoría de las consultoras privadas lo estiman un poco arriba de esto todavía. Una caída del 10% del Producto Bruto es tremendo, digamos. Bueno, lamentablemente la Argentina está en este marco y muchos opinan que en la Argentina va a caer el doble que en otros lugares. Esto es lo peor, digamos. ¿Por qué? Porque nos agarra mal parado, porque no tenemos moneda, porque no tenemos capacidad de endeudamiento, estamos discutiendo el tema de la deuda, o sea, nos agarra en muy mala posición como para enfrentar esto. Ya hay muchos mercados latinoamericanos, lo hizo Perú, lo hizo Bolivia, lo hizo Ecuador mismo, Uruguay, han salido a los mercados, porque hoy hay muchos mercados y han sacado créditos con tasa del 4, 4,5% y hasta el 3,5%, ¿sí? Hoy hay mucha plata internacional, pero Argentina no puede acceder a estos mercados bajo ningún punto de vista. Tiene un riesgo país de más de 2.000 puntos, ¿hace cuánto tiempo? Con picos de 4.000, y encima estamos en un default, ¿no es cierto?, técnico de la deuda. Claro, es imposible salir, así que, bueno, esto es lo que hablamos de estos temas. Toda la semana decíamos datos nuevos. Yo quiero, para terminar un poco, hablar del tema de la incertidumbre, que me parece que es lo peor de todo que nos está pasando, el peor de los miedos, porque a las situaciones reales que vivimos, ¿no es cierto?, la angustia que significa ver todo cerrado, la incapacidad de reaccionar económicamente, de conseguir cómo pagar los sueldos, de la pelea del día a día para sostener lo que uno tiene y no seguir perdiendo, está el debate del tema económico que uno ve que no se da. O sea, uno ve la pelea, digamos, y cuando escucha a las autoridades nacionales discutir sobre el running, y nadie está planteando decir ¿qué vamos a hacer? O sea, no sé, uno leía Francia y de repente la contratación de 40 economistas de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, sentados con autoridades del Estado discutiendo un plan, escuchando, viendo a ver cómo se sostiene esto, cómo se logra amalgamar opiniones para poder decir tengamos un plan dentro de lo económico, ¿no es cierto?, que sea superador de todas las peleas políticas mediocres que tenemos todos los días para decir cómo encaramos el día después. Está bien, terminó la pandemia el 17, no va a terminar, la van a prorrogar, no tengo duda de esto, pero terminó el 17, ¿qué hacemos el 18? Tenemos que tener algo, por lo menos previsto, elaborado, para decir en cada sector qué podemos hacer. Esto es lo que la gente no ve, esta es la angustia peor. O sea, nadie está hablando de esto, ¿eh? No, le interesa a los sanitarios, y la realidad a la gente hoy no le interesa a los sanitarios nada más. Hoy la gente ya ha entrado a un grado de desesperación que, por un lado, por los buenos números que ha dado, la buena política aplicada en su momento, le ha perdido un poco el miedo al COVID-19. Entonces hoy ya reclama otra cosa, ya quiere, a las autoridades la quiere ver opinando del tema económico, de qué vamos a hacer, de cómo salimos de este tema. Alguien se ponga a pensar cómo enfrentamos lo que viene y no se ve nada de esto. No se ve nada, todo lo contrario. No se ve nada. Sin duda, hoy hay que empezar a transmitirle a la gente la responsabilidad individual, lo que tiene que hacer en base de cada uno, qué norma de conducta tiene que tener, cómo tiene que ser esa norma dentro de la casa, pero tenemos que empezar ya a pensar en un futuro. No le podemos decir, ¿qué íbamos a decir el día domingo a la gente acá en Jujuy? ¿Sigue el comercio cerrado? ¿Se puede? ¿Se puede realmente seguir con esto? Han salido a hablar con los comerciantes, han recorrido un poco. Es desesperante la situación. O el comerciante le dice una cosa al periodismo y le miente a las autoridades cuando habla. Yo creo que no.
O sea, hoy hay situaciones que son absolutamente límites, lo económico empieza a pesar demasiado, porque ya no anda nada bien, porque ya se sienta la CGT y dice las obras sociales están fundidas, no recibimos plata. Claro, está pasando esto en todos lados, se están cayendo todos los sectores, ya no es solamente aquello que han cerrado la puerta, es lógico que el sector turismo se caiga, se han cerrado todos los hoteles, pero hoy no está aguantando nadie ya, y no tenemos cómo financiarlo, la máquina no funciona más, entonces ¿qué hay que hacer? Ah, no, el IFE, vamos a ahorrar 50.000 millones, se los vamos a dar nada más que a Lamba, y a Jujuy no, y a Formosa no, ¿qué cree que está bien la gente en estos lugares? No tenga duda que no, lo necesitan como el pan. Es muy difícil y la verdad nadie ve que las autoridades tengan un plan B, que así como están los sanitaristas discutiendo acá, haya alguien que en este sector está tratando de pensar qué hacemos mañana, qué hacemos el día después. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a hablar de plasma, vamos a hablar con la doctora Aida Severich de este tema que está tan de moda ahora como un tratamiento, ¿no es cierto?, por el tema COVID.